el objetivo de hoy día, entonces, chiquillos, tiene que ver con recordar, ¿cierto?, los conceptos principales de las fuerzas, masa y peso, ¿ya? Recordar los conceptos fuerza, masa y peso, ¿ya? Con respecto, chiquillos, a la fuerza, ¿ya?, es importante mencionar que la fuerza se va a presentar en todas las acciones que nosotros vamos a ir realizando, ¿cierto? Se va a presentar en todas las acciones que nosotros vamos realizando, ya sea caminar, ¿cierto?, apretar una lata, movernos, etc. ¿Ya? Entonces vamos a colocar que las fuerzas se realizan en todas las acciones que realizamos, ¿cierto? Una de las cosas importantes, chiquillos, con respecto a la fuerza es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos fuerza, cuando levantamos algo, etcétera, no solamente nosotros estamos ejerciendo la fuerza, sino que también existe un cuerpo, un objeto que es el que recibe la fuerza en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la fuerza se aplica y se recibe, obviamente, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a hacer un monito bien de palito. Por ejemplo, una persona que está levantando pesas, ¿cierto? La fuerza que está aplicando esta persona es con respecto a la pesa, ¿cierto? Y la fuerza que aplica la persona es, en este caso, hacia abajo, ¿ya? La fuerza que recibe el objeto es obviamente, en este caso, la que está aplicando la persona, pero existe otra fuerza que es la fuerza contraria que se ejerce, que tiene que ver con la fuerza de gravedad, ¿ya? Y que a simple vista y digamos en estas condiciones es, por ejemplo, cuando una persona está haciendo pesas, está levantando algo, eso quiere decir que me cueste levantarlo. En ocasiones, dependiendo del peso del objeto, etc. ¿Ya? No es tan sencillo levantar las cosas. Por ejemplo, si yo levanto esto, ejerce una fuerza mínima, pero por ejemplo, si yo quiero levantar este escritorio, ¿cierto?, me va a costar más y voy a ejercer una fuerza mayor, porque la fuerza que existe, ¿cierto?, la fuerza de gravedad que se da en la Tierra, ¿ya? La fuerza de gravedad, chiquillos, tiene que ver con la fuerza que tiene la misma Tierra para atraer los objetos, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza de gravedad hace que ningún objeto pueda moverse hacia arriba, o sea, es decir, flotar, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a estar opuestos a este tipo de fuerza, ¿ya? Cuando decimos de que ¿qué es una fuerza?, ¿cierto?, ¿qué es? Vamos a decir que la definición propiamente tal de la fuerza tiene que ver con una acción mutua, ¿ya? Acción mutua, ¿sí? Mutua en el sentido de, como yo les decía, no solamente existe aquel que realiza la fuerza, sino también existe aquello que se opone a la fuerza, ¿ya? Que en este caso es el objeto, ¿ya? Y en este caso, esta acción mutua siempre se va a dar en dos objetos, ¿ya? Siempre se da en dos objetos, ¿ya? Y cuando digo esto, que se dan dos objetos, lo que quiero decir es que
una fuerza solamente se va a dar cuando hay dos partes involucradas, ¿ya? Imposible que una fuerza se dé si solamente hay una parte involucrada, en este caso hay un objeto, una persona, etc. ¿Ya? Es muy complejo que se dé porque la fuerza, en su definición propiamente tal, dice que es la acción mutua entre dos objetos, ¿ya? Sí o sí tienen que haber dos o más, pueden ser más, ¿ya? Otro ejemplo también, chiquillos, de muy común de fuerza, ¿cierto? De ejercer fuerza y de oponerse a la fuerza, por ejemplo, es cuando, no me sale muy bien, cuando una persona, por ejemplo, mueve un bloque, ¿sí? La fuerza que está aplicando la persona en este caso va a ser en el sentido hacia la derecha, ¿ya? Aplicando la fuerza para poder mover este bloque. ¿Por qué nos va a costar mover el bloque, de cierta forma, ¿cierto? Va a depender de la fuerza que yo aplique. Si aplico más fuerza para moverlo, si aplico menos fuerza. ¿Por qué tengo que aplicar más fuerza? Número uno, porque este bloque también está aplicando de cierta forma una fuerza opuesta, ¿ya? Y es como, por ejemplo, cuando uno va andando en bici y hay mucho viento y vas en contra del viento, el viento viene hacia ti, tú vas andando en bici, te cuesta pedalear, ¿ya? Ese es un ejemplo más claro también de cómo la fuerza se opone, ¿sí? Hay una fuerza que se opone. Y otra cosa que influye también en la cantidad de fuerza, chiquillos, que tenemos que aplicar para mover un objeto es el peso y la masa del objeto, ¿ya? Obviamente me va a ser más fácil, por ejemplo, mover un objeto de, no sé, de 2 kilos, supongamos que mover un objeto de 1 tonelada. Obviamente me va a ser más fácil, ¿ya? Y voy a tener que aplicar menos fuerza, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Otra cosa importante de las fuerzas, digo, que posee dos características muy importantes, ¿sí? Que tienen que ver con la cantidad de fuerza que aplicamos puede producir dos cosas. Entonces voy a colocar acá la cantidad de fuerza que aplicamos a un objeto, puede producir, primero puede producir lo que toda fuerza produce, movimiento, puede producir un movimiento y una deformación, ¿ya? Por lo general, siempre la fuerza va a producir estos dos tipos de características, ¿ya? El ejemplo que yo siempre doy es que imagínense que yo tengo una lata acá y yo pateo la lata, ¿cierto? Lo primero que le ocurre a la lata al yo patearla, ¿cierto? Obviamente se va a mover, se va a desplazar. Y lo segundo que ocurre es que dependiendo de la fuerza que yo he aplicado para patear la lata, ¿sí? La fuerza, o sea, la lata se va a deformar, ¿ya? Obviamente tengo una lata vacía, si yo le pego, la lata probablemente cuando yo la vaya a ver no va a estar intacta como yo la coloqué en un principio, ¿ya? Sino que yo al haberle aplicado, en este caso, haberle pegado, ¿cierto? Apliqué una deformación, ¿ya? Esperemos. Puse movimiento, espérame. Movimiento, ya. ¿Sí? Otra cosa también, otro ejemplo, bueno, aquí no sé si usted juega a la pelota, pero yo sé que la Javi sí. Por ejemplo, una fuerza que uno hace al jugar a la pelota es cuando da el pase, cuando la patea, ¿cierto? Ahí produce movimiento y de cierta forma también producimos deformación en el balón cuando jugamos la pelota, ¿ya? Porque obviamente estamos aplicando una fuerza a un objeto que de cierta forma es moldeable, ¿ya? Recuerden que el balón de fútbol en su interior es como un globo, ¿ya? Hay balones de fútbol que son estos más económicos que de repente cuando uno lo usa mucho le salen como estos huevos
Eso ocurre por la deformación, por la fuerza que uno le ejerce, ¿ya? Por lo general, todos los objetos, ¿sí?, al aplicarle una fuerza van a obtener un movimiento, obviamente, y una deformación, ¿ya?, que es uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Estos cambios o estas deformaciones, chiquillos, podemos decir que pueden producir cambios que son permanentes y cambios que no son permanentes, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, si yo parto una hoja, el cambio que estoy haciendo al partir la hoja, al ejercer la fuerza, ¿cierto?, va a ser permanente porque, bueno, si bien yo después puedo unir la hoja y todo, pero la hoja no va a volver a ser como era antes, ¿ya? Por ejemplo, si yo aprieto esto en line, ¿sí?, le aplico fuerza, lo más probable es que si yo lo moldo, ¿cierto?, pueda volver a su forma inicial, ¿ya? Entonces va a depender del tipo de material. Por lo general, los materiales que son más elásticos vuelven a su forma, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza muy grande, obviamente que no va a poder volver a su forma. Por ejemplo, un resorte, yo lo estiro un poco y claro, lo suelto y vuelve a ser como era antes. Pero si yo estiro mucho este resorte, obviamente el resorte va a quedar deformado, al igual que un elástico también. Si yo estiro mucho el elástico se puede llegar a romper en algún momento, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la fuerza puede producir cambios permanentes y cambios no permanentes. O también podemos llamarlos, chiquillos, cambios reversibles y cambios irreversibles, ¿ya? Y voy a ver esto de la ley de inercia. Importante también saber, chiquillos, que obviamente una fuerza tiene tres conceptos principales que son la magnitud, el sentido y la dirección, ¿ya? Entonces, voy a dibujarlo acá. Yo tengo esta flecha, ¿cierto? ¿Sí? Esta flecha va a tener una cierta magnitud y cuando hablamos de la magnitud vamos a estar hablando de cierta forma de largo, ¿cierto? Tenemos la magnitud, ¿sí? Tenemos algo que también es importante, que es la dirección. La dirección va a estar dada obviamente siempre como por la cabecita de la flecha, ¿ya? Hacia dónde va la fuerza. Por ejemplo, acá la dirección de esta fuerza es hacia la derecha, esta hacia la izquierda. Esta fuerza es la dirección es hacia abajo y la otra fuerza la dirección es hacia arriba, ¿ya? Esta parte, ¿sí?, siempre nos va a indicar la dirección de la fuerza, ¿ya? Y nos queda en este caso el sentido, ¿sí? El sentido y la dirección son dos conceptos muy similares, ¿sí?, que en este caso también lo puedo, digamos, de cierta forma obtener por hacia dónde va, ¿ya? Dirección y sentido tienen mucho que ver, que es hacia dónde está dirigida la fuerza, ¿ya? Eso es súper importante. Y otra cosa, chiquillos, con respecto a la fuerza, que voy a ver si puedo hacer un mapa para no escribir tanto, son los tipos de fuerza, ¿ya? Tenemos distintos tipos de fuerza, la fuerza de roce, ¿cierto?, la fuerza normal, etcétera. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya?
Entonces vamos a colocar acá tipos de fuerza. Tipos de fuerza. ¿Ya? Tipos de fuerza. Y vamos a tener las fuerzas primero que son, las vamos a clasificar de dos formas, ¿ya? La fuerza por contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas por contacto y las fuerzas por distancia. ¿Ya? Son dos tipos de fuerza sumamente importantes, chiquillos. ¿Sí? Bueno, más que tipo de fuerza, esto por contacto y por distancia, estamos haciendo como una clasificación en realidad de la fuerza. ¿Ya? Vamos a tener nuestra primera fuerza por contacto, que es, voy a hacer así. Número 1, que es la fuerza de roce, ¿cierto? Recordar que la fuerza de roce es la fuerza del movimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo camino, cuando yo froto algo, ¿cierto? Como lo dice la misma palabra, el roce. Existe un roce, ¿ya? Ese pertenece principalmente a la fuerza de roce, que puede ser en líquidos, en gaseosos o en sólidos, principalmente en sólidos. Un ejemplo de fuerza a distancia es la fuerza de gravedad, ¿cierto? La importancia de la fuerza de gravedad, chiquillos, o gravitacional, o fuerza-peso, que eso se ve también en los libros, fuerza-peso. La importancia de este tipo de fuerza, chiquillos, es que, como yo ya les decía, es aquella que hace que nosotros nos mantengamos en el suelo, ¿ya? Y de cierta forma no flotemos, ¿sí? Esa es la importancia de este tipo de fuerza, ¿ya? Y que más que nada es la atracción que ejerce una parte de la Tierra con respecto a todos los objetos de la Tierra, ¿ya? La fuerza de gravedad de la Tierra, chiquillos, es 9,8 y algo, y fracciones. Yo siempre, para esto, este dato se sabe siempre para hacer cálculos de la forma física de en este caso para calcular fuerza, etc. ¿Ya? Yo siempre utilizo el 10, se aproxima a 10. Entonces, si yo le pregunto cuál es la fuerza de gravedad de la Tierra aproximada, 10. ¿Cuál es la fuerza de gravedad de la Tierra sin aproximar? 9,8. ¿Ya? Lo voy a anotar igual porque eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque la fuerza de gravedad en otros lugares no es la misma, ¿ya? La fuerza de gravedad en la Luna, en Marte, en Júpiter, etc. es diferente, ¿ya? La gravedad va a depender de cada objeto, o sea, perdón, de cada planeta, ¿ya? Otra fuerza por contacto, chiquillos, es la fuerza elástica. ¿Ya? La fuerza elástica, al final uno tiene que tratar de guiarse por los conceptos que dicen, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de elástica, lo primero que se nos viene a la cabeza es que tiene relación con todo objeto que es elástico, ¿ya? Puede ser cama saltarina, resorte, ¿sí? Todo objeto que tenga propiedades elásticas, es decir, que se tire de cierta forma, se aplique fuerza y vuelva a su estado inicial, va a ser, ¿cierto?, un tipo de fuerza elástica, ¿ya? También tenemos, chiquillos, la fuerza eléctrica, ¿ya? Y la fuerza eléctrica, por lo general, también es fuerza de contacto, ¿ya? La fuerza eléctrica, chiquillos, se da principalmente, en este caso, en las conexiones, ¿cierto? También se da, por ejemplo, cuando uno toca una manilla y de cierta forma siente que te da como la corriente, ese es un tipo de fuerza eléctrica, ¿ya? Porque existe un intercambio de iones,
iones, hablo de cargas, carga positiva o cargas negativas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno se pone la ropa también siente de repente que te da como la corriente cuando toca una persona. Eso es la fuerza eléctrica. Tú tocas algo, ¿cierto? Y ese algo tiene una carga, digamos, diferente a la que tienes tú. Voy a inventar con números para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, mi carga eléctrica es de 30 y lo que yo toqué es de 40. Hay una diferencia entre 30 y 40. Lo que se busca siempre en las cargas eléctricas es quedar igualado. Por lo tanto, el que tiene más me va a ceder a mí 5 para que quedemos parejos. Y obviamente yo al tocar, estar en contacto con ese objeto que tiene diferentes cargas, lo que yo voy a sentir es una descarga, ¿cierto? Es como el paso de los iones de ese objeto a mí. ¿Ya? Por eso uno de repente, cuando toca la manilla o lo que sea, siente que da como una descarga, ¿sí? Y es porque existe una diferencia de energía eléctrica en este caso, ¿ya? Y obviamente esa siempre se va a dar por contacto, o la gran mayoría de las veces. Tenemos, chiquillos, también otra por contacto que es la fuerza normal. La fuerza normal, de hecho me da risa porque, como lo mismo lo dice la palabra, es la normal, es lo normal, ¿ya? Por ejemplo, en este momento, el micrófono, el borrador, todo lo que está aquí en la mesa está ejerciendo una fuerza normal. ¿Por qué? Porque no está en movimiento, está en reposo. Y en este caso lo que se da acá es una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Ya no se ve la fuerza, por lo tanto existe una fuerza en oposición. Por ejemplo, yo acá tengo un objeto. La fuerza normal se da cuando existe una que es hacia arriba y una que sale desde el mismo punto hacia abajo. Por lo tanto, el objeto se va a encontrar en reposo. ¿Ya? Todo objeto que está en reposo, ¿sí? Está en reposo, no está en movimiento, va a ejercer una fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal es cuando existe una flecha desde un mismo inicio hacia arriba y una hacia abajo. ¿Ya? Todo objeto que está aquí ahora que ustedes ven que está en reposo, está ejerciendo una fuerza normal. ¿Ya? Tenemos también la fuerza de tensión, que, a ver, creo que la voy a agregar acá. La fuerza de tensión. Y por lo general, chiquillos, la fuerza de tensión tiene que ver cuando tú tensionas un objeto. Por ejemplo, no sé, este cable yo lo doblo y le pongo aquí una pelota de peso, ¿cierto? Esto va a estar tensionado con la pelota que tengo acá de peso, ¿cierto? Es cuando se ejerce netamente una tensión, ¿sí? Por ejemplo, olvidé el nombre, pero voy a dibujarlo. Por ejemplo, aquí tengo una pendiente, tengo un auto, ¿cierto? Y este auto yo lo quiero movilizar, pues, es como esta grúa, no sé cómo es el nombre, pero aquí se ejerce una fuerza de tensión porque yo estoy tratando de movilizar este auto a partir de esta cuerda. Y esta cuerda tiene una especie de engranaje aquí, ¿cierto? Por lo tanto, la tensión que se va a realizar en este movimiento, ¿cierto? Va a ser lo que nosotros denominamos la fuerza de tensión, ¿ya? O cuando sostenemos algo, como les decía, un cable, un hilo, algo, y le agregamos un peso abajo, y yo tengo que tenerla bien tensionado para que obviamente no se me suelte, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos fuerza de tensión, ¿ya? Y creo que nos queda una, que es la fuerza magnética, y esta sí es por distancia. La fuerza magnética. ¿Ya? La fuerza magnética, chiquillos, es principalmente la fuerza de los imanes. Ese es el ejemplo más claro, ¿ya? La fuerza que se da en los objetos que en este caso poseen características magnéticas, como les digo, principalmente la fuerza que se ejerce entre los